Buen día, bienvenidos. Bueno, ahí ustedes están viendo ya en pantalla también, aquellos que nos están siguiendo por los sistemas digitales en imagen, Ujú. no solo que estamos con 1 grado bajo cero de temperatura, sino también 4 minutos han pasado de la hora 9. Vamos a hablar que hace tiempo que no nos visitaba Guillermo Grillo Rodríguez, pero no vamos a hablar ni de educación física, ni vamos a hablar de Independiente, que anda un poco mejor, un Remontamos, poco mejor que Racing. la colecta nos puso un poquito, Colecta nos cuestionable levantó ahora. bueno, pero nos levantó un Colecta, poco el ánimo. colecta. ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, Gustavo, bien, muchas gracias por el permitirme el lugar. No, no, Como no, no. siempre, sí, hace rato que no te visitaba. Tal cual. Bueno, vos fuiste concejal, tenés Sí, visión política permanentemente. sí, sí. ¿Y qué análisis estás haciendo hoy de la... Vamos con lo último. Ujú, Ayer se conoció, en el fin de semana, mejor ujú. dicho, se conoció que hay paso dentro del espacio gobernante en el Sí, distrito. sí. Nacho Parece sorprendió más porque va con un referente pro, Ujú. dejando de lado a radicales. Y justo en el momento que había tenido el respaldo del presidente del radicalismo de visita el 9 de julio. Claro, Por eso, hace unos días. todo eso sorprendió. Ujú. Y por el lado de Gentile, que viene con el respaldo de Patricia Patricia Bullrich, que Bullrich. ponen en evidencia la división Ujú, arriba, ujú. por Sí. decirlo en lo nacional. Y por el otro lado, el Frente de Todos, que todavía no se sabe qué va a pasar. Estamos a días de elegir candidatos y mucho silencio y hermetismo. Mucho silencio, mucho hermetismo. Es cierto, en nuestro frente, en el de todos, creo que hay más incertidumbre aún por el silencio, por el hermetismo que vos decís, porque históricamente, casi tradicionalmente, nuestro espacio ha cerrado y ha comunicado el último día. Es como también como un ejercicio de costumbre, dar a conocer ese Sí, sábado. sí, pero previamente había algún run. Ahora Había, ni run run no, hay. porque, pero era normal que ese sábado a la noche se den a conocer, generalmente no se anticipaba, se podía prever, pero no se anticipaban los candidatos, las candidatas. Parece que esta cuestión tiene que ver, como vos lo planteás, Gustavo, acertadamente, en los dos frentes más importantes o de mayor relevancia, suceden estas cuestiones. Y creo que tiene que ver con una cuestión más macro de los armados políticos de los últimos 20, 25 años, digamos. Siempre los gobiernos fueron hicieron alianzas o fueron pequeños frentes con otros partidos que los acompañaron y generaron alianzas, así como digamos, la famosa alianza, por ejemplo, de los 2000. Hoy, en los últimos 10 años, 15 años, las conformaciones de estos frentes electorales y que hoy se llega a las coaliciones de gobierno, donde que el espacio que asume es directamente una coalición, ya no es una alianza, ni es un partido dominante acompañado por partidos más chicos, es una coalición de gobierno, genera estos cimbronazos, genera estas idas y vueltas, genera estas incertidumbres de último tiempo, porque ahora la cuestión a conformar ya no es un partido que decide quién me va a acompañar o viceversa, sino son tres, Alianza. cuatro, dos, tres, cuatro partidos muy importantes que se tienen que poner de acuerdo para ver cómo encaran un proyecto político que en este caso va a gobernar Argentina, provincia de Buenos Aires o 9 de julio. En lo local quizás sí, es un poco más sencillo porque nosotros los referentes los conocemos todos y sabemos más o menos cómo pensamos cada uno, qué ideas tiene uno de 9 de julio. Pero en lo nacional, que hay que cerrar estas coaliciones de gobierno, son mucho más importantes y genera estos problemas que vos decís que hasta último momento no se sabe nada. Es un ejercicio nuevo. Argentina en esto digamos, me parece que está transitando recién el camino, está empezando a dar los primeros pasos de experimentar estas coaliciones de gobierno que antiguamente no se daban en esta medida, en estas circunstancias. Y esto lo que genera también es lo que vimos en los últimos 2, 3 gobiernos, que digamos, se asume el poder, pero que después cuesta mucho mantenerlo, cuesta mucho mantener digamos, satisfechos a todos los que integran estas coaliciones de gobierno. Ese es un ejercicio. A mí me parece que está bien, digamos, no está bien digamos, que no se pongan de acuerdo, digo, pero el camino a transitar me parece que es el correcto, el de conformar coaliciones de gobiernos que vayan a defender un proyecto de país. Es el camino, ¿sí? Y detrás de eso hay un hilo conductor que puede ser los principios constitucionales que caracterizan la Uh-huh, democracia liberal y la democracia social, y uh-huh, de ahí se ha construido el mundo y se sigue uh-huh. construyendo, Sí.
o son más los intereses, por decirlo así, coyunturales, que escapan a estas corrientes constitucionalistas que hacen al plafón de crecimiento de los países, como se Sí, sí, desarrollaron? sí, como vos decís, siempre hay líneas históricas, fundadoras, digamos, de los pensamientos y demás. Nosotros, o particularmente, participo de una que, más allá de conformar una coalición de gobierno y determinar, digamos, y acompañarse de posturas históricas, el peronismo tiene su raíz, su Bueno, origen y su desarrollo en la democracia social, ¿qué sería hoy? bueno, algunos lo llevan a la socialdemocracia. Yo Bueno, creo que pero el peronismo tiene su propia vertiente, no, estamos de acuerdo, pero si lo tiene su miramos en propia este doctrina. contexto, Sí, 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 pero creo que tiene su propia doctrina basada fundamentalmente en la columna vertebral del trabajo digo, tiene su propia identidad acompañada de una socialdemocracia o de otras líneas de sí, sí, está más pensamiento. cercana a eso. Sí, sí, claramente está más cercana a eso, pero tenemos dentro de estas cuestiones tenemos nuestra famosa tercera posición, que es clara y tiene una columna vertebral muy, muy importante en lo doctrinal. Y mirando esas corrientes, siempre llamó la atención que el PRO más Ujú, enrolado, por lo menos las expresiones más visibles, tanto de Silvina Bulli ahora, ujú. perdón, Patricio. Patricia Bulli ahora, como de Macri, Ujú, me refiero a Mauricio, ujú, estaban más dentro del constitucionalismo liberal. ujú. ¿Mm? Y por el otro lado, el radicalismo siempre estaba más emparentado, y sobre todo de la bajada de línea fuerte que le da Alfonsín en la de socialdemocracia. Sí, sí, todos conocemos, creo, lo que pensaba Alfonsín y demás, pero esta conformación de que es lo actual, que es lo No, que no, por eso la gente mismo. requiere, conformación de coaliciones electorales y coaliciones de gobierno, hace que los partidos tengan que... Sí, sí, por eso yo te Sí, decía, se atiende más exactamente. lo coyuntural que las Que lo, raíces. sí, pero porque creo que el contexto histórico lo amerita y que porque creo que el electorado también así lo ha ratificado. Nadie generalmente propone cuestiones que no sean acompañadas por los vecinos y por demás. Me parece que los vecinos están solicitando justamente esta forma de trabajo y los partidos se van amoldando a esta cuestión. Me parece, y genera todas estas cuestiones como las que vos decís, que podemos traerla al local, digo, pero genera todo este ida y vuelta que por a veces no se entiende bien o no quedan extremadamente claros, pero bueno, tiene que ver con este ida y vuelta y que es respetable, cada espacio lo determinará. Lo determinan por las convenciones, Obviamente. el recalismo lo determina hoy en su convención y nosotros lo haremos en las nuestras y demás, y en nuestras reuniones y es aceptable. Bien. Bueno, ¿cómo estás viendo el 9 de julio? Dicho sea de paso. En cuestión gestión, en cuestión Me, armado me refiero, me electoral, refiero, me refiero primero vamos a ir a la gestión. ¿Qué sí, análisis haces de tu ex compañero de la secundaria? de Mariano. Yo creo que todos los gobiernos, Gustavo, te lo he dicho siempre, he sido muy crítico siempre con mi rol de oposición como concejal, digamos, porque me parece que es la función que uno debía llevar adelante, ser minucioso en el hecho de ser oposición. Es para lo cual uno luego de una elección y siendo, digamos, el resultado, colocándote como oposición, el trabajo que uno tiene que hacer justamente es ese y tiene que ser muy minucioso, tiene que estudiar, tiene que trabajar de esto. Digo, pero más allá de esto y de haber hecho críticas muy, muy fuertes en determinadas etapas de los gobiernos, creo que todos le dejan cosas a 9 de julio. Creo que todos los gobiernos, y yo me he participado en los últimos, digo, gobierno radicales, gobierno justicialista, la última parte de gobierno justicialista, radicales y en este caso PRO. Y me parece que cada uno de los gobiernos le deja algo a nuestra ciudad. Algunos una impronta mucho más fuerte en lo que tiene que ver con la infraestructura, otros más con la gestión, otros más con el ordenamiento administrativo. Digo, todos le colocan y le dejan algo a nuestros vecinos, a nuestro gobierno en general. Por lo tanto, digo, más allá de tener ciertas críticas, creo que es más importante valorar lo que nos dejan, lo que hacen que todo lo que falta. Por supuesto que faltan un montón de cuestiones. Los que empezamos a andar digamos, los que nos movemos un poquito más de 9 de julio, que podemos ir a otros distritos, a otros municipios y vemos realmente la diferencia enorme en el volumen de gestión y de obras y de infraestructura y de manera de llevar adelante un municipio, nos genera un poco de envidia, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso tenemos que estar nosotros, por eso nosotros debemos generar una propuesta de gobierno que convenza, que
digamos, que sea mejor para lograr ser gobiernos alguna vez. Pequeños ejemplos. Entendido. Grillo, Sí. en este contexto que vos estás describiendo y como lo decías anteriormente, ¿es posible los distritos, como lo de Julio, armar políticas de Estado para mediano y largo plazo o siempre vamos a estar en las resoluciones de gestión de 4 años? No, es posible. Es Es posible posible. y es posible, y creo que algunas se han hecho. Me parece que, aún criticando, porque el tiempo fue enorme, que hoy vayamos a tener un centro educativo, polo educativo, no sé cómo ahora le llaman, porque le han cambiado el nombre tantas veces que la verdad que ya me perdí, pero el centro educativo donde estaba el San Cayetano, Libertad y Salta, que eso quede para 9 de julio, para mí es súper importante. Yo soy un hombre de la educación. Correcto. Y para mí todo lo que se haga en educación es súper importante. Entonces yo lo celebro, más allá de haberse arrancado en el 2016 y todavía en el 23 no terminó. Está claro, se puede hacer esa crítica. Después me dirán por qué sí, por qué no, pero la realidad es que el 16 al 23 y todavía no se terminó. Pero que quede eso para el 9 de julio, parece que es una política. Puede ser picardía política, porque uno está ahí expectante, uno Sí. antes de las elecciones. Sí. No pregunto, porque, pero que yo, porque muchos hacen esas pero que especulaciones, no sé. Sí, yo creo que es así. Sí, por supuesto creo que es así. Sí. Pero más allá de todo eso, valoro que eso quede para el 9 de julio, valoro que ahí se vaya a formar un centro educativo, valoro que se haya invertido, valoro que se haya recuperado. Se pueden generar políticas a largo plazo que trasciendan los gobiernos. En su momento, don Jesús Abel Blanco presentó la FUN, ¿sí? Que se mantuvo durante mucho tiempo y que creo que si se hubiese seguido en esa misma línea, hoy seríamos cabecera, como lo puede ser Junín con la Universidad del Noroeste. Del Noroeste y demás. La podríamos tener el 9 de julio. Ahí son los errores donde uno corta. Bueno, ahora se arrancó con esto. Bueno, sigámoslo. Bueno, acaba de anunciarse la universidad para Pehuajó, ¿no? Es que nos está pasando eso, Gustavo. Cuando yo recién te planteaba, y muchas veces lo planteamos en las charlas comunes y corrientes de la ferretería, de la panadería y demás, que uno empieza a ir a otros municipios y se asombra y uno se da lástima y yo me desvivo por contarles para que reaccionemos, ¿no? Reaccionemos. Pero bueno, a veces vuelvo a pensar y digo, el error debe ser nuestro, porque no podemos transmitirlo de alguna manera para poder convencer a la mayoría y ser gobierno. Pero pequeños ejemplos. Mi esposa, Celeste Fernández, acaba de venir de Mercedes, donde se hizo un regional de teatro, el teatro provincial, las finales de los teatros provinciales. Y ella me cuenta que estuvo unos días con referentes de Pinto. Y me contaban todo lo que sucedía en Pinto con respecto a la cuestión artística. Y no lo podía creer. Y yo le decía, sí, eso pasa, pero mira, pasa esto, y hacen esto, y traen obras, y esto, y el otro, y es todos los fines de semana. Bueno, eso sucede. Y vos lo conocés muy bien, Gustavo, perdón, para no irme. Sí, lo conocés muy bien el tema porque Walter Torcho ha hablado con vos siempre y siempre está en el medio, en Cadena 9. A 50 kilómetros. En los últimos 10 años se dieron 1070 soluciones habitacionales. 1070 en los últimos 10 años. Entre terrenos esto sucede. El tema Torquio también es un aspecto para considerar, porque le ha hecho obras de infraestructura a Carlos Casares como nunca antes había ocurrido. Sí, es enorme. La figura de Torcho, yo creo que para mí es el del interior de la provincia de Buenos Aires, es uno de los mejores referentes que tiene al frente de todos. Y sobre todo porque un hombre con mucho equilibrio, un hombre muy mesurado para todo, más allá del espacio donde responde, él tiene una visión muy abierta y conjuntamente con ello de una... Gobernó para Casares siempre. Efectivamente. Y cuando tuvo que poner el freno a su mismo espacio partidario, lo hizo. Recordemos que hace un tiempo por eso decidió mismo decir, hasta acá llegué porque no estoy de acuerdo con estas cuestiones, y lo hizo. Y cuando estas cuestiones pasaron y se calmó el agua, dijo, ahora estoy para volver. Y me parece que son, ese tipo de referentes son los que necesitamos para el julio, con un arraigo muy importante en la producción agropecuaria, que es de donde sale casi todo lo nuestro. Entonces creo que es clave fortalecer este tipo de referentes y poder visualizar que esas cosas en 9 de julio se pueden hacer. Porque nosotros estamos en una situación coyuntural donde todo lo estamos planteando blanco y negro, o negro mejor dicho. Y ya que hiciste referencia a Torquio es un hombre que mostró, que además es productor rural, escribano, tiene otra formación,
que todo se puede convivir y conjuntamente con ello buscar los puntos para fortalecer e impulsarlos y no ser cortes o quiebres, sino al contrario. Exactamente lo que vos decís y generar el lenguaje o la lengua política que favorezca el ida y vuelta. Cuando muchas veces hablamos de por qué en algunos municipios tiene más fluidez de gestión con los gobiernos provinciales y nacionales, porque algunos más y otros menos, que normalmente se caemos en que porque es del mismo color político, justicialista, ¿ves? Y que yo creo que más que el color político tiene que ver con una lengua, con un lenguaje político que se hable de referentes provinciales y nacionales que entiendan y que Sí, puedan interpretar, coincido porque que puedan interpretar lo que nos sucede en 9 de julio, lo que nos sucede en Carlos Casares, lo que sucede en Bragado y demás ciudades de coincido totalmente, porque yo iba a poner el ejemplo de los Toldos, porque el intendente de PRO. Por eso mismo, y está consiguiendo cosas para General Viamonte que vienen sorprendiendo, ¿no? Bueno, y ahí es donde yo... Y podría poner Lincoln también, sí, por referentes. Sí. Vos citaste a Bragado. Sí, cualquiera. Yo a veces que me desvivo, me desvivo de contarle... Pero introducís algo en política y en la comunicación muy, muy interesante, esto del lenguaje, que escapa, que sería como la empatía en definitiva. Pero claro, mirá, yo ahora te quería introducir un nombre, que estamos hablando de los armados preelectorales y demás, y estamos a 2 semanas. El sábado que viene, no el otro, se cierran. Sí. Y de una persona, de un dirigente que a mí me gusta mucho por una cuestión generacional y por una cuestión de empatía de nuestro espacio, ¿no es cierto? Que aún no se sabe, pero ya la expresidenta Cristina lo nombró, que es Guado de Pedro. Es un dirigente que viene transitando desde el 2003 hasta la fecha, ha sido formado parte, ha estado muy cerca de las gestiones de Néstor, de Cristina. Hoy pasaron 4 años de ministro del Interior y es un joven casi de mi misma edad. Sí. Joven. Es de la nueva generación de la política. Y vivió y se crió en Mercedes. Tal cual. En un tambo. Entonces, yo me planteo esto, digo, qué fácil sería para nosotros, para 9 de julio, para Bragado, para Pehuajó, para Chivilcoy, poder, según el lugar que él esté, pero que yo creo que tiene que ser, para nosotros, para muchos, del Frente de Todos, uno de los mejores candidatos, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque va a poder interpretar para el interior lo que nosotros necesitamos. El otro día daba un ejemplo. Qué fácil sería si yo me siento, por ejemplo, con Guado de Pedro y le digo, mira, Guado, necesitamos levantar 10 kilómetros de un camino porque se nos cortó por el agua entre, no sé, tiro cualquier cosa, La Niña y una estancia. Nos va a entender perfectamente en el acto porque él es del mismo lugar. O necesitamos levantar un camino porque hay que sacar la producción de un tambo pequeñito que nos quedó ahí. Y por supuesto que, me parece que construir esa lengua, ese lenguaje con dirigentes que sepan interpretar estos requerimientos en lo productivo, en lo deportivo, en todas las áreas, es muy, muy importante. Por eso, planteo esta situación, o te planteo que nosotros estamos muy deseosos de que Guado de Pedro esté, que sea nuestro candidato o que esté en el armado, electoral nacional. Muy importante. Y bueno, vamos a ver. Se verá, son definiciones que quedan, pero nosotros... Se verá porque hace un cierre recientemente el sábado también. No un cierre, una propuesta interesante que encabeza el ministro de Economía. Sí, pero necesitamos dirigentes, Gustavo. Creo que los argentinos en general hemos sido decepcionados por dirigentes que nos dicen una cosa y que después terminan haciendo otra en los últimos años. Y me parece que cuando encontramos un dirigente que más allá de su disfluencia pero que en su momento cuando nos habla nos dice cosas claras, que sabemos de qué lado está. Nos puede gustar más, menos, pero sabemos de qué lado está. Nos plantea que quiere una Argentina que funcione con todos los argentinos, no que funcione con la mitad de los argentinos, que apuesta siempre al diálogo. Su experiencia personal es traumática y siempre ha apostado a la justicia, al diálogo. No es un dirigente que ha tomado otros caminos. Me parece que hay que valorarlos, y hay que solicitarlos, exactamente. Nosotros desde las bases, desde los territorios, desde los municipios del interior, debemos poder apoyar candidatos que puedan interpretar nuestros requerimientos y que tengan estas características, fundamentalmente la del diálogo,
que es lo que necesitamos de acá en más. Y que vayan dando paso a paso, ¿no es cierto?, contra la situación fáctica actual, donde nos encontramos en una situación muy compleja de lo económico y demás. Necesitamos dirigentes que den pasos cortos, pero que vayamos en el camino a dar soluciones a lo que hoy nos sucede. No necesitamos alguien que venga y nos plantee soluciones mágicas, porque no hay soluciones mágicas. No las hay. Yo muchas veces lo charlo, vos sabés que yo tengo mucha llegada, tengo mucho contacto con la adolescencia, con los adolescentes por mi trabajo, ¿sí? Y nos encontramos en diferentes reuniones y demás, y por ahí algunos plantean soluciones mágicas, no me gusta tal porque nos plantea nos dice qué es lo que va a hacer. No hay soluciones mágicas en la Argentina, no existen. Es dar pequeños pasos en el camino de solucionar esto, y que la Argentina se ponga en funcionamiento y que funcione con todos adentro y que no funcione con la mitad del país, porque si no la otra mitad queda fuera, queda sin nada. Entonces tenemos que ir hacia esos caminos. Por supuesto que hay muchísimo por mejorar y creo que es el gran desafío, pero el desafío de todas las fuerzas políticas. Acá no se puede hacer el gil, no se puede hacer nadie. Bueno, en política aprendí que no hay giles, que pongan cara y digan otra cosa. Viste, Gustavo, tenés razón, pero si hay algo que nos llevó a esta etapa preelectoral, digamos, por el paso de el gobierno anterior, el de Macri, y este gobierno, si hay algo que nos colocó es que en ningún espacio político se puede hacer el gil en esta situación en la cual estamos, ¿sí? Porque las situaciones históricas de la Argentina siguen siendo la misma, la restricción de dólares, una tensión muy grande en el mercado interno, y de que eso fuimos responsables todos los últimos gobiernos. Entonces acá hay que poner los pies en el plato y acá hay que tirar todos para el mismo lado para dar soluciones y para que la gente empiece a vivir mejor. Pero para nosotros, la generación de dirigentes nuevos que nos incorporamos en la política hace no mucho tiempo, tenemos que apuntalar dirigentes como Guado de Pedro, que nos miran a la cara y que nos dicen cosas, ¿sí? No nos tiran hashtag para vivir mejor, para un 9 de julio mejor. ¿Qué es un 9 de julio mejor? Decime cómo lo vas a hacer. Ahí tenemos responsabilidad todos, Gustavo. Tenemos responsabilidad de los vecinos. Te escucho con atención. Tenemos responsabilidad de vecinos, tenemos responsabilidad de los medios. Digo, sí, por un 9 de julio, ¿qué es? A ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué presupuesto vas a contar? Si tirás de la sábana de acá, ¿qué dedo vas a destapar del pie? Bueno, cuando encontramos dirigentes que nos dicen las cosas, que nos plantean sinceramente que las dificultades hay que atravesarlas, creo que tenemos que apoyarlos. No, tal cual. Pero bueno, empiezan a aflorar también algunas situaciones particulares que hacen a tener en cuenta, ¿no? Sí. Vos hablabas recién que en el marco del diálogo que tenés con los jóvenes, como docente y máxime, las clases de educación física son un poco más abiertas que las que están en el aula propiamente dicha, se da otro contexto, están como más distendidos, como... Sí. Es más como de recreación, sin darse cuenta a veces que lo que se le está marcando son las mismas consignas que del aula, pero que en otro escenario. Se llama escenario pedagógico. Bueno, por Justo, eso. el aula es un escenario pedagógico y el patio es nuestro escenario pedagógico. Ese es otro escenario pedagógico. Exactamente, perfecto. Bueno. Conceptualmente. Correcto, por eso te digo, pero uno dentro del aula tiene una visión como alumno, sí, claro. y si voy al concepto, a lo mismo, pero en el patio tiene otra. Sí, cuando uno se relaja es como cuando nosotros le decimos acá a los oyentes, cielo parcialmente soleado a cielo parcialmente nublado. Exacto. No se falta la verdad, pero ¿qué mostramos? ¿La regla o mostramos la excepción? Exactamente. Y nosotros preferimos construir por la regla, no por la excepción. Sí, totalmente. Que en este mundo nuestro de país siempre se ha construido más por la excepción que por la regla. Exactamente. O la excepción ha tenido mucha gravitación en función de la regla. Sí, comparto, Gustavo. La juventud atraviesa, digamos, vamos a un partido de fútbol, 5 tipos en despelote, disculpen la expresión, se suspende el partido de fútbol. No, sacá los 5 y que el resto, son más amplia mayoría, disfruten del encuentro. Pero es que es así, Gustavo. Es decir, cuando en el ambiente docente y demás, cuando muchas veces se plantea, los pibes tanto, no sé, son todo un son los 2 o 3 que toda la vida existió. Tal cual, por eso mismo. En tu época, en la mía y en la de ahora. Pero más bien. En el aula había 2 o 3. Yo estoy viendo cosas de los jóvenes últimamente, a nivel estudiantil,
que me sorprenden gratamente, Uf. gratamente, porque hay conciencia de muchas cosas, hay disciplina, más allá de la sonrisa y que alguno tiene un papelito, está perfecto. Lo de siempre. Por eso está perfecto, es Exacto. parte del crecimiento Ujú. y de la evolución. Sí, sí. ¿Quién no hace un chiste grande? Le vamos a Pero cuestionar un chiste a un Pero adolescente. por favor, exactamente. Sí, sí, esto. No, es una generación hermosa. Por eso te digo, yo rescato muchas cosas. Pero en este contexto, lo pongo en contexto, pero iba a lo que estabas diciendo, esos diálogos, donde a veces pueden sentirse muy atraídos con estos eslogan o con situaciones, cuestiones mágicas. Bueno, claro. Lo peligroso para muchos sectores, yo soy uno de ellos, o muchos visionarios, que a veces hay conceptos o decir cosas, primero que no se van a poder cumplir, y segundo, que echan por tierra todo un camino de construcción de hace muchos años que va más allá de los 40 años de democracia, de equilibrio y de posturas en desarrollo. Ujú. Y de pronto es como estás construyendo una casa, cambiaste de arquitecto y decís, bueno, esta pared, y viene con una masa, para que esa pared tenía un sentido, parar los vientos, tenía una. No, y a lo mejor lo que había que hacer con esa pared era una pequeña modificación y todo adelante. Comparto 100%, Gustavo. Comparto 100%. Y creo Y que. si el camino de la destrucción no es bueno. Ujú. Y bueno, y apuntamos, volvemos a un tema que pasamos, que es, volvemos a la educación, que justamente tiene que ver con la educación. De que la educación institucional, Sí, ¿sí? estamos hablando No de eso. partidaria, institucional, les dé las herramientas para poder decidir. Y tiene que ver también con la educación familiar. Tal cual. De volcar la experiencia histórica de la familia, de los diferentes sectores, Y de los valores. para que cuidemos Sí, lo sí, que sí. hemos construido hace un montón de años, que tiene un montón de errores, sí, pero bueno, habrá, como vos decís, habrá que emparchar la pared, habrá que arreglarla, habrá que enderezarla, pero esa pared está bien porque tiene que estar ahí. Entonces no destruyamos, en este caso, un país completo por un malestar circunstancial y muy razonable, y muy Sí, sí, razonable. no, Pero digo, nadie habla de eso. Los sectores, los partidos políticos, las coaliciones o como quieran llamarle, volvamos al centro a fortalecer las bases fundadoras de este país. Siempre va a haber extremos que queden enojados y demás, pero las bases fundamentales, fortalezcámosla, construyámosla de vuelta, porque necesitamos, como vos decías, que a mí me parece súper importante la idea de que un país que funcione. ¿Qué necesitamos para que este país funcione? Para lo que nosotros funcionemos en general. Y tiene que ver justamente con eso, el desarrollo productivo, la educación, la salud, bla, 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 todo lo que viene. Pero para esto necesitamos instituciones fuertes, la familia que esté bien, una ciudad que se realice. Cuando hablamos de 9 de julio, y yo siempre lo planteo, y caemos siempre en la misma situación. Fíjate que uno de los ejemplos que a mí me salen siempre es cómo en Carlos Casares, a 50 kilómetros, se dieron 1070 soluciones habitacionales en los últimos 10 años. La realización de la familia para que esté feliz, para que una comunidad esté feliz, la mayoría de su población tiene que estar mínimamente realizada. Es decir, la salud, la educación, la vivienda, luego de eso, una vez que estoy bien, el trabajo, por supuesto, que gracias a Dios 9 de julio sigue siendo núcleo del área productiva y empresarial, luego de eso se desarrolla todo lo demás, lo cultural, deportivo, bla, bla, bla. Digo, pero tenemos que nosotros trabajar sobre esas bases que hoy en nuestro partido de 9 de julio estamos muy alejados en algunas de las cuestiones y en lo habitacional estamos muy alejados. Yo planteo 3 ejes, o vengo charlando sobre para mí 3 ejes fundamentales que necesitamos trabajar en 9 de julio y que quiero verlos incorporados en un programa de gobierno de acá a los próximos 15 días para poder formar un frente electoral que nos posicione o que nos ponga como una fuerza política competitiva y que tiene que ver con el educativo, productivo, empresarial, comercial. Pongo todo esto y ahora lo desarrollo. Un acceso a la tierra, no planteo todavía acceso a la vivienda, un acceso a la tierra, y por el otro lado, urbanización. El eje de educativo productivo, asociar, poner en la misma bolsa todo lo que tenga que ver con el desarrollo productivo en 9 de julio y el educativo. Es decir, que el educativo se nutra del productivo, es el educativo que le solicita al productivo qué es lo que necesito yo enseñar para que después mis egresados se vuelquen a este mismo mundo de la producción.
el acceso a la tierra, digo, no planteo vivienda porque por ahí es como si, el acceso a la ¿cuántas casas, cuántas viviendas va a traer? No se sabe, digo, vayamos por el acceso a la tierra, con los lotes, con todos los servicios para que la familia pueda autoconstruirse su vivienda, que empiece de a poco a poder construir su vivienda. El acceso a la tierra es posible. Es posible. En 9 de julio se puede incrementar muchísimo el acceso a la tierra. Y el último eje es la urbanización, porque justamente al ser tan pujante 9 de julio y al estar tan linda nuestra ciudad y demás, y el desarrollo, digamos, económico, empresarial, ha estado creciendo muchísimo en estos últimos años, más allá de que sectores medios y sectores medios más bajos no la estamos pasando bien, digo, pero hay ciertos sectores que se han desarrollado mucho, ha crecido mucho nuestra ciudad. Es decir, cualquiera que agarre un auto o la moto y empieza a pasear el fin de semana, los barrios es impresionante por todos los sectores de 9 de julio. Bueno, fíjate, en Barrios Unidos se han hecho unas obras ahora lo último de pavimentación y pavimentación que sigue creciendo. Bueno, exacto. Entonces, como nunca se había hecho en corto plazo. Bien, entonces necesitamos urbanizar todos estos barrios que han ido creciendo. Tenemos aún barrios de sectores de quintas que le llaman sectores, viste, loteos que le ponen diferentes nombres los urbanistas, y que están todavía sin servicio de cloaca, que por ahí el servicio de gas todavía no llegó. Digamos, necesitamos urbanizar al 100%, y que creo que no estamos hablando de locuras. Urbanizar al 100% gas, electricidad, agua, cloaca es absolutamente posible. Entonces, estos 3 ejes para mí tienen que estar en cualquier plataforma de gobierno, por lo menos de nuestro espacio, para llevar adelante un programa real, que es lo que te planteaba, estos programas que las ciudades vecinas los han desarrollado ya hace un montón de tiempo, y cuando vamos eso ya está resuelto, ya están por el complejo de piletas, ya están por el complejo teatral, ya eso lo resolvieron, en los últimos 15 años lo resolvieron. Y entonces hoy vamos y decimos, no sé, ¿por qué Pehuajó tiene el complejo de piletas? Sí, en julio todavía no tenemos una pileta, sí tenemos piletas climatizadas, pero no en un servicio. No en un servicio a la comunidad abierto. Exactamente, sea CEF, sea municipalidad, o sea cosas. Y hacemos 100 kilómetros y hay un complejo de piletas. O vamos digo, ese puede ser un ejemplo para poder visualizar en qué etapa están los otros municipios, y que todavía nosotros estamos por cuestiones a resolver, que es el acceso a la tierra, la urbanización y el eje educativo. Sí, hay cosas básicas que estamos atrasados. Sí, y otras que hemos avanzado y que está bueno en esto que no haya institucionalmente, sin desmedro de los intentos privados. No, por supuesto. Una pileta climatizada que hace a lo saludable, que hace al desarrollo, que hace a un montón de cosas, a la recreación y demás. Sí. No se haya proyectado. Atlético tiene un viejo proyecto. Estaba para claro. En su momento estuvo a punto de con lograr. Todavía cuestiones a resolver. Que es el proyecto que más conozco o que tuve acceso en su momento, pero bueno, quedó hasta ahí. Quedó ahí, no se pudo concretar. Y así podríamos enumerar. Sí, saliendo de lo deportivo, yendo a las otras ramas del arte y demás, me parece que. Pero bueno. Sí. Bueno, son cuestiones a resolver que me parece que tenemos. Pero no, ¿qué hay que hacer? Bueno, nada, dar el primer paso. Y para dar el primer paso tenemos que arrancar a resolver estas cuestiones básicas que necesitamos darla para que nuestra ciudad viva en paz. Más allá de uno por ahí tener resuelto un montón de cuestiones, lo habitacional, la comida, la salud y demás, no podemos, una comunidad no se realiza estando una parte bien y la otra mal. Necesitamos convivir. Aunque uno crea que se mete en su casa, cierra la puerta, prende el televisor y listo, pasaron todos los problemas, después cuando sale a la calle se van a generar ese tipo de tensiones por una comunidad que aún está insatisfecha. Tal cual. Bueno, yo quiero agradecerte el gesto de estar hoy acá y contarnos este pantallazo de cómo estás viendo hoy a 9 de julio y un poco hacia dónde. Sí, y esto mismo lo estoy planteando en las mesas de diálogo político que se están dando ahora, justamente para que que estas ideas se incorporen. Y bueno, vamos a ver. Sí, se incorporen en el armado electoral nuestro de cara a estas pasos. Me parece que son fundamentales. Si no, de no suceder, las plantearé yo como espacio individual, con un grupo de personas que piensan más o menos lo mismo, y lo llevaremos adelante, iremos a las PASO, veremos cómo se desarrollan todas estas cuestiones. Y bueno, está por ver sí.
Por lo menos hay un espacio que ya definió pasos Sí, a nivel distrital. sí, El fin de semana nos enteramos de quiénes representan. sí. Por eso muchos dicen, che, Nacho se hizo pro. Ujú. No sé, él lo aclara. Sí, lo aclarará él. ¿Por qué? Ujú. Porque por lo que pasó. Y ahora falta el Sí, frente. falta el frente de todos. Y bueno, el Y, candidato también de Milei está imagino. Y bueno, y sí, estará al todavía frente. a nosotros Y no estará al nos consta frente. nada de eso, sí que Ah, no podemos hacer bueno, referencia. no, yo lo he visto por Bueno, algunos lados. no, por eso, pero Sí, sí, sí. Y el frente de izquierda que aún no apareció, pero siempre está. sí, seguro. Sí, sí, sí. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla. Cómo viene la... Sí, creo que es una etapa muy importante para la Argentina, muy importante, que donde no hay que hacer ninguna locura. La situación es frágil y creo que debemos dar pasos cortos en el camino a dar solución a estas cuestiones. No se puede plantear ninguna cuestión. Ese tipo Y bueno, y sería un gesto de reivindicación también a 40 años de democracia. O Sí, aprendimos algo, tiramos todo por la sí, borda. sí, exactamente. En Sí, 40 años de democracia, ¿qué sí. aprendimos en definitiva? Es cierto, es cierto, es Con cierto. todas las quejas que podemos hacer al sistema político, ¿eh? Ah, no. El sistema político somos todos, Bueno, Gustavo. Sí, por eso claro. digo. Sí, sí. Pero depende de nosotros eso, o tiramos... Sí. Cuidar, sí, claro, porque a veces parece lejano, es decir, plantear el cuidado de la democracia. No es lejano. Justamente es cuidar estas bases fundadas, por eso como mismo. decís, desde el 83 hasta la fecha y que son súper importantes. Y que por- se ha ido creciendo en nuestra breve historia institucional Sí. del país, porque es breve, es recontra breve, se ha ido creciendo, siempre con sus idas y vueltas. Estamos de acuerdo que ya van a pasar 40 años que ningún golpe de Estado ha interrumpido el proceso democrático. Se vino o se viene hacia este lado que lo planteamos al principio de la charla, esto de las coaliciones de gobierno, que están lejísimos de los sistemas parlamentarios, estamos lejísimos, digo, pero son esa idea, es decir, che, mirá, los parlamentarios, bueno, confluyen las diferentes fuerzas, Sí, digo, sí, pero, sí, sí, sí. pero bueno, una coalición de gobierno tiende a practicar el tener que escuchar diferentes voces dentro de la misma mesa. Y ya no es, yo soy el único y te escucho, sí, pero bueno, te acomodo. Me parece que hemos ido creciendo, digamos, hemos ido aprendiendo algunas cuestiones y se va en ese camino. Falta un montón porque los errores que estamos teniendo tienen que ver, creo, con ese transitar, pero vamos en ese camino. Lo que hay que, e insisto que ya lo dije, sería casi, lo volvería a repetir, creo que tenemos que volver a valorar estos dirigentes que nos hablan de frente, que no nos dicen cosas alocadas, que cuando nos miran a la cara y nos hablan entendemos lo que nos dicen, estos dirigentes que sabemos de qué lado están, que sabemos claramente de qué lado están, pero que en su discurso atienden y abren el juego a atender la totalidad de los requerimientos, estos dirigentes que nos pueden entender a nosotros, la enorme Argentina, la Argentina del interior, no es la Argentina solamente la Argentina de capital y área metropolitana, todo el gran Buenos Aires, la gran Argentina es la Argentina del interior. Entonces necesitamos dirigentes que entiendan a la gran Argentina del interior. Por eso yo ponderaba No, estamos... la figura de Guado de Pedro. No, estamos en eso que de la mirada del interior es sensato porque además hace al fomentar el desarrollo del federalismo que todavía nos faltan muchas cosas. Muchísimo. De ser como Muchísimo. algunos replanteos sensatos para impulsar bien el Muchísimo. federalismo. El desarrollo del interior Y el es federalismo en la fundamental. provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, ni hablar, ni Ni hablar. hablar. Nosotros Sí, sí, estamos sí. toda la semana poniendo un artículo Sí. de opinión Sí, sobre las construcciones de los municipios. sí, sí. Sin entrar en la auto. Por eso mismo, cómo desarrollarlos y cómo hacerlos avanzar y cómo hacerlos crecer. Sí, sin entrar digo en la autonomía, pero que es Y un no, tema, es un tema entrando. incluso con lo que hay hoy, ¿eh? No, claro, Incluso con exactamente. con lo sí, que hay, sí, con sí. las herramientas Sí, con que las hay hoy. herramientas que hay hoy, tal cual. Sí, estoy Con de las acuerdo. herramientas que hay hoy. Sí. Hay un amigo que tengo que vive en Bolívar, que lo rescaté a lo largo de la vida, y le hemos contado acá un trabajo que ha hecho sobre eso. Y ya de a poco yo voy a ir contando Qué cosas interesante. cosas del libro de él que son muy interesantes en este sentido.
Sí, me parece fundamental. Una de las tantas formas, digamos, que hay para ser más eficiente, porque, a ver, lo que todos Y es más ingenio que plata, Claro. lo que él habla. Bueno, Y sí, se pueden poner en sí, sí, desarrollo seguramente. cuestiones con más ingeniosas Sí, sí, sí. que con dinero. Sí, sí, sí. Desde la urbanización, desde los puntos a crecer y todo. Sí, y después ser muy eficiente en la gestión de los recursos, porque eso, Bueno. eso hace ser eficiente en los aportes de los Obviamente, vecinos. obviamente. Cuando en general se escucha el reclamo de que paga un montón de impuestos provinciales, nacionales, taca, 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 y nos vuelve poco, bueno, ¿cómo hacemos para que eso se equilibre? Bueno. Siendo más eficiente en la gestión de los recursos. Cuanto más venga para 9 de julio, más vamos a estar Bueno, por eso recuperando aquello que aportamos. Por eso hay que hacerse infraestructura. replanteos sustantivos en muchas cosas y para fortalecer el federalismo. Sí. Bueno, Grillo, gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Gustavo. Así que bueno. Felicitaciones por cómo sigue funcionando el medio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos camino a 50 años de la radio, con algunas dificultades técnicas todavía, pero Bueno, lo estamos llevando para adelante. Vamos hacia eso que pensamos que miramos siempre a 9 de julio y que Sí. les va a resultar de sumo interés cuando terminemos de desarrollar todo. Sí, es cierto. Así que bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. A toda la familia Cadena Nueva. Muchas gracias. Bueno, 9:45 y moneditas, ahí ustedes la están viendo en pantalla a la hora, así que no hace falta que nosotros lo estemos diciendo, y seguimos con 1 grado bajo cero. Ahora debe estar modificándose un poquito la temperatura, pero se la vamos a dar después. La pausa, gracias.